Vamos a ver ahora, chicos, el asunto del materialismo. Como ya de seguro el nombre nos sugiere algo, materialismo es aquella posición, aquel campo filosófico que considera de que todo lo que existe es materia. La materia no tiene inicio, no tiene fin. La materia siempre estuvo ahí. La materia no se crea ni se destruye. La materia solo se transforma. Entonces, el materialismo es aquella posición que nos invita a asumir de que todo lo que existe es material y siempre va a existir y eso nunca va a cambiar. De tal manera que los materialistas sostienen de que el ser determina el pensar bajo la lógica de Federico Engels. Y por consiguiente, el mundo existió desde toda la eternidad. Por ahí una vez yo escuché de un gran pensador que decía que el mismo Engels, justamente en la memoria, sostuvo de que el materialismo es la filosofía más fácil que hay, porque el materialismo deja de lado dioses, seres creadores, explicar su existencia, almas que vuelan o almas inmortales, no. El materialismo parte de una cuestión bastante obvia, ¿no? De que existe el mundo, que el mundo está ahí, que siempre existió y que nunca se va a acabar, ¿no? Y ya está, ese es materialismo, ¿no? No hay mucho que decir en realidad sobre él, ¿no? De que siempre estuvo el mundo ahí, de que ya está. Entonces, el materialismo es aquella posición que afirma de que el mundo existirá inclusive después de que vamos a morir, de que no hay nada más grande y enorme que la misma materia en permanente movimiento. Ahora bien, el materialismo sostiene de que la materia genera el espíritu. La materia es infinita, eterna y posee al espacio y al tiempo. O sea, todo lo que existe es materia. Materia infinita, materia eterna y que tiene al espacio y al tiempo como aquellos elementos fundamentales de su existencia. El espacio y el tiempo, por tanto, no está en la mente, no está en la conciencia de alguien, nada que ver. Ahora, y por consiguiente, si la materia crea el espíritu, entonces lo que llamamos Dios es al fin y al cabo una creación nuestra, pues. Entonces, si Dios es una creación nuestra, entonces Dios, el espíritu, el alma, ¿es primaria o secundaria? Secundaria, porque lo primario es la materia. Entonces, el alma es el espíritu, es secundario. Entonces, ¿el espíritu qué sería? ¿Algo independiente o algo dependiente? A ver, ¿qué dices tú? ¿El espíritu es algo independiente o es algo dependiente, así con D? El espíritu, profesor, sería algo dependiente. Claro, dependiente de la materia. Por tanto, si el espíritu depende de la materia, entonces el cuerpo es materia. Y si el cuerpo muere, el espíritu o alma que depende de la materia, pues también muere, obvio. De tal manera que los materialistas consideran de que habrán almas inmortales. No, el cuerpo muere y se acaba todo. No hay almas inmortales. Y si bien es cierto, dirían los materialistas, uno puede decir, profesor, es importante que para que nuestro país cambie, tiene que haber una educación en valores, seguramente. Los valores son importantes. Es fundamental que para ingresar a la universidad es importante que le demos muchas ganas para ingresar, evidentemente. Pero el materialista va a decir, pero si no hay alimentación, no hay ganas, te duermes en clase, no entiendes lo que te enseñan, por más ganas que tengas. Y quizás no hay alimentación porque vivimos en una época de crisis económica. Entonces, si vemos de que hay una problemática social como la crisis de valores y por tanto hay que inculcar a los chicos en valores, hay que ver también, en primer lugar, el asunto económico, dicen los materialistas, el asunto social, el asunto biológico. No bastas con una enseñanza en valores, lo importante es
solucionar el problema material, el problema económico y social. Eso se llama materialismo. O sea, no basta solamente con decir, hay que tener muchas ganas para ingresar. No, hay que tener plata, hay que tener tiempo, hay que tener un recurso económico que nos permita comer, alimentarnos, no preocuparnos por hacer algún pago, no trabajar. Claro, sí, es simple, pues si trabajamos todo el día, porque necesitamos trabajar, ¿cómo vamos a estudiar? También difícil, ¿no? Implica que te alimentes, que comas. Sin comida no hay nada, no hay amor. O sea, amorcito, nuestro amor, ¿qué es nuestro amor? Lo importante es trabajar. Y sobre ese trabajo tenemos platita, vivimos juntos y pues somos felices ya. Pero lo primero es lo económico, ya ese es un discurso materialista. O sea, el materialismo pone en énfasis, pone en primer lugar los aspectos materiales, los aspectos económicos, sociales, biológicos. Y claro, los materialistas dicen, tenemos espíritu, tenemos alma. ¿Cómo no vamos a tener espíritu y alma? Claro que lo tenemos, pero hasta el espíritu y hasta el alma depende de la materia, proviene de ella, o como pensaban los griegos como Epicuro o Demócrito, hasta el alma es de materia. Entonces, Demócrito de Abdera, por ejemplo, que es un gran materialista antiguo, sostenía de que todo lo que existe hasta el alma es materia. ¿Por qué el alma es materia? Porque el alma es aire. Ese es alma. Por eso cuando uno muere, de esa manera, con el último aliento, el último suspiro, el alma sale del cuerpo. Y como el alma sale del cuerpo, entonces el alma se esparce por la naturaleza, porque el alma es aire. Y si el alma es aire, dice Demócrito, entonces el alma también debe estar hecho de las mismas cosas con las cuales están hechas lo demás. Y todo está hecho de átomos, y por tanto el alma también está hecho de átomos. Átomos muy sutiles, dice Demócrito. Y Epicuro de Samos dice, yo estoy de acuerdo con él. Epicuro de Samos es un gran filósofo materialista, que dice también pues de que todo está hecho de átomos, y que el alma es aire, y por tanto el alma está hecha de átomos. Y si el alma está hecha de átomos, entonces no se siente nada cuando uno está muerto. Y si no se siente nada cuando uno está muerto, porque cuando uno muere se acaba todo, no hay almas que penan o lamentaciones después de muerto. No, cuando uno se muere se acaba todo y se acabó, ya está. Se muere y se acaba. De tal manera que no hay mentes o almas que están más allá de acá, no, se acaba todo y ya está. Eso plantea Demócrito. Las cosas realmente son átomos moviéndose en el vacío. Y Epicuro dice, si eso es así, entonces no hay por qué temer a la muerte. Porque cuando tú estás, la muerte no llega. Y cuando la muerte llega, tú ya no estás. Porque la muerte no se siente nada. No hay almas que vuelan, como pensaba Platón. Y de un otro modo, los materialistas fueron perseguidos por los idealistas. Por eso se dice que Platón mandó a quemar los libros de Demócrito. Te cuento, mira, el primer filósofo de la historia, como creo que lo hemos hablado ya varias veces, es Tales de Mileto. Tales de Mileto. Tales es un pensador que decía que el mundo está flotando en agua, de que el agua es el principio de todo. Y evidentemente el agua es una sustancia material. El resto de filósofos después de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, etc., y Demócrito, ni hablar, de un otro modo ponen como principio a un elemento material. Es decir, la filosofía empezó siendo materialista. Pero lo curioso es que prácticamente no existe, hay pedacitos por aquí y por allá de algunos pensadores, no existe ningún texto de ellos. O sea, hay textos sobre ellos, pero no escrito por ellos. Es bastante curioso, lo que hay son solo retazos, pedacitos que por ahí se han encontrado. En cambio, de filósofos como Platón, que es idealista, sí hay bastante bibliografía. Los mismos filósofos antiguos sostenían que Demócrito era un genio en matemáticas, un genio en ciencias sociales, un historiador, un hombre muy notable que había escrito bastante, pero curiosamente hoy no se encuentra casi nada de textos escritos por el mismo Demócrito. Lo que hay son fragmentos. Resulta muy extraño, ¿no? O sea, resulta muy extraño y da la impresión quizás
de que los materialistas, por plantear esas tesis, fueron siempre maltratados, vilipendiados, expulsados. Entonces, hay que tomar en cuenta esas posiciones para luego hacer un análisis un poco más cuidadoso y profundo, ¿no? Cómo el materialismo, de un otro modo, significó una suerte de persecución que ellos padecieron, producto de quién, de los sectores quizás dominantes que tenían a gusto las tesis idealistas. El idealismo persiguió el materialismo. Por eso, como ves, mira, ve, te puse hace un rato Demócrito, mira por acá, Guillermo de Ockham, el barón de Holbach, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Federico Engels, Tales, Epicuro y Julián de la Métrie. Sé sincero, ¿son conocidos estos filósofos? Julián de la Métrie, ¿has escuchado el nombre de Julián de la Métrie? Él era un médico del siglo XVIII, un francés. ¿Has escuchado el nombre de Ludwig Feuerbach? Sé sincero, ¿ve? Sinceramente, no, opción no. A no ser que googlees, ahorita agarras el Google y pones Julián de la Métrie, claro, ¿ve? Pero así nomás no. En cambio, Platón, sí o no, sí es conocido. Aristóteles, sí es conocido. Profesor, pero Tales es conocido, Tales de Mileto. Sí, pero Tales de Mileto, ¿cómo es conocido? ¿Como filósofo o como matemático? Sé sincero, matemático, claro. No como filósofo, más se conoce a Tales como matemático, sé sincero. ¿Acaso Guillermo de Ockham, el barón de Holbach? Profe, Marx y Engels son conocidos, sí son conocidos. Pero ¿cómo el marxismo es visto? Como lo peor, ¿cierto o no? Como lo peor. El idealismo, la religión, les encanta criticar mucho a los materialistas. Y es más, hacen todo lo posible por hacer que los materialistas tengan algo de idealista. Eso es también algo a tener en cuenta, ¿no? Porque de seguro Tales, por ejemplo, el primer filósofo decía, todo está lleno de dioses. Entonces viene el idealista y dice, entonces Tales es idealista. Porque él hablaba de los dioses. Ahí. Nada es perfecto, nada es blanco y negro, también hay matices, pues. Pero Tales es materialista porque afirma de que el principio es el agua, y ya está. Ahora, que haya mencionado a Dios, bueno, ¿no? Pero ¿qué lo hace materialista? Porque él habla de que el fundamento es material. Igual ocurre con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, chicos, era un sacerdote, un cura. Uno dice, profe, pero un cura cree en Dios. ¿Cómo un cura va a ser materialista? Pero estamos hablando de la Edad Media, pues. Si ahora nomás, ahora en el siglo XXI, muchas veces cuando una persona es atea, ¿no? Pues es a veces vilipendiada, es visto como una persona mala, negativa. Imagínate en el siglo XIV. Si tú fueras ateo en el siglo XIV, ¿qué crees que te van a hacer? ¿Te van a respetar? ¿Te van a decir, bueno, respeto tu opinión? No, te van a perseguir y te pueden quemar. Es más, Ockham era perseguido por la iglesia. Era un cura perseguido por los tomistas. ¿Quiénes eran los tomistas? Los seguidores de Santo Tomás de Aquino. De tal manera que Ockham sostenía de que eso de que te voy a demostrar que existe Dios, como lo quiso hacer Santo Tomás, tontería y media. Ockham dice, yo soy cura ya. Pero para mí, la religión, para allá. Y la ciencia, para acá. Son cosas diferentes. Y no te vengo a hablar de religión porque no estamos en la misa. Te vamos a hablar de filosofía y te voy a hablar de ciencia. Y la filosofía y la ciencia lo que debe hacer es estudiar esto que está acá. Y esto que está acá son cosas materiales. Mesas de madera, si Ockham estuviese vivo ahora, banquitas de plástico, celulares de plástico, objetos de metal. Y esta mesa es una mesa particular, pues esta mesa, allá hay otra mesa y allá hay otra mesa. Las mesas son particulares. Eso es lo que hay. Entonces, el conocimiento debe restringirse a ello. Y esa tesis, ¿sabes cómo se llama? Se llama nominalismo, que un día vamos a hablarlo. El nominalismo en la Edad Media tenía fuertes posiciones materialistas. ¿De acuerdo? Entonces, el materialismo muchas veces tiene que disfrazarse de algo, de un matiz un poquito así, no tan claro, para fundamentar sus tesis. Es así que encontramos a Ockham, como estaba comentando, ¿no? ¿Qué dice Ockham? En la realidad, realmente solo existen entidades materiales individuales, nada más. Ese es Ockham, un cura. Por eso que Ockham nunca va a ser santo, pues. Solamente es Guillermo de Ockham. Y ni hablar, ¿no? ¿Quién escuchó el nombre de el barón de Holbach, ¿no? Más escuchamos Descartes, ¿no? Pero el barón de Holbach, y me dice, profe, de repente es ignorante, Descartes es un sabio. No es cuestión de que sean ignorantes o sabios. Él era un hombre muy sabio, era un filósofo del siglo XVIII, de la época de la Ilustración, de la época, ¿habías escuchado un tal Juan Jacobo Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu? Ya es de esa promoción. Entonces no es cualquier persona, solamente que Ockham
Holbach junto con Lamettrie eran intelectuales ateos recontra ateos. ¿Y qué es un ateo, profe? Aquel que dice Dios no existe, Dios, no hay Dios, punto. Lo que hay es materia, todo esto es materia, ya está. De tal manera que Holbach decía, como yo soy un conocedor de la ciencia moderna, recuerda que estamos en el siglo XVIII, y la ciencia moderna es la ciencia de Newton, Newton nos presenta el mundo como una gran máquina, como un gran reloj. Esas montañas, esos valles, esos árboles, siempre han existido, siempre han estado ahí. Y punto. Es como que Holbach estuviese vivo en el siglo ahora XXI y fuera pues a las playas de nuestro país, a las playas del Perú, y conociera el mar verdoso del mar pues peruano, el mar de Grau, viera pues a las islas guaneras, ¿no es cierto? Que de Lima se ve, y las islas están pobladas de aves y están lobos marinos. Entonces, ¿qué diría Holbach? Esas aves, esos lobos, esas islas con esas formas y ese mar verdoso siempre fue así. O sea, esas aves guaneras son hijitas de otras aves guaneras, de otras aves guaneras, de otras aves guaneras, hasta la eternidad. Esa isla que ves ahí en el Océano Pacífico siempre ha sido así, desde la eternidad. Desde la eternidad. Mira cómo estoy hablando, desde la eternidad. Ese mar verdoso de Grau siempre ha sido así, desde la eternidad. O sea, más claro, Holbach desconocía cosas que tú sí conoces porque tú eres un hombre del siglo XXI, como por ejemplo la evolución de las especies. ¿Está bien? Entonces, él no sabía pues de que una jirafa desciende de otra jirafa, no, de un animalito distinto, con cuello más pequeño, no. Para Holbach, la jirafa que ves ahora desciende de otra jirafa igualita, de otra jirafa igualita, de otra jirafa igualita, así, hasta la eternidad. Era obvio, pues estamos hablando de un señor del siglo XVIII que conocía la ciencia de su época. Y la ciencia de su época nos invita a sostener que el mundo es una máquina, pero eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque si el mundo es como una máquina, en el sentido de que las máquinas no cambian. Una computadora, tienes tu tablet, tu celular. ¿Acaso evoluciona? ¿Hay tablet adolescente, hay tablet adulta? No, la tablet es una tablet. ¿No es cierto o no? Entonces, la tablet siempre es la misma. La tablet se prende de una manera y va a ser utilizada de la misma manera hasta que se malogre. Ya, así pues, es una máquina invariable, fija. Entonces siempre hay días y noches, días y noches, días y noches, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, ya, eso se llama mecanicismo. Eso tiene mucho de bueno, porque si el mundo es fijo, el mundo es invariable, el mundo puede ser medido, puede ser cuantificado o no. Si el mundo es fijo, si el mundo es invariable, el mundo puede ser medido, puede ser cuantificado, claro que sí, claro que sí. Y eso permite justamente el desarrollo de la ciencia. Por eso podemos, como el mundo es como una máquina, podemos medir cuando una cosa cae. Podemos medir cuánto tiempo se demora el sol en recorrer el cielo de la Tierra. ¿Se ve de acá eso? Se puede determinar cuándo ocurre un eclipse con precisión, porque el mundo es como una máquina. Así como uno puede saber cuántas vueltas por minuto da un ventilador, porque el ventilador se mueve de una misma manera, entonces yo puedo saber cuándo puede ocurrir un eclipse, cuándo surge o cuándo aparece el invierno en Lima, ya esos temas. Entonces, el mundo visto como una máquina nos permite el desarrollo de la ciencia rigurosa y también el asunto de la medicina, como un trasplante. El motor del carro está mal, ¿qué hace el mecánico? Saca el motor viejo y pone un motor nuevo, un cambio de motor. Del mismo modo, estoy mal del corazón, voy a salud, me sacan mi corazón viejito y me ponen un corazón nuevecito. Un trasplante. Porque el hombre es visto como una máquina. Por eso, este médico, Julián de Lamettrie, proponía eso. El hombre máquina. Entonces, por eso que las filosofías de Holbach y también de Lamettrie eran llamadas así, filosofías materialistas mecanicistas. ¿Ya? Toda la realidad es material y presenta movimiento mecánico, fijo, invariable y movimiento en cantidad. ¿Cómo es eso? Es decir, la población puede crecer en cantidad, puede haber más habitantes en Lima, pero el clima de Lima no cambia. Además, te agrego algo más, los cambios, si vemos al mundo como una máquina,
Los cambios se dan básicamente por influencia externa. Tú sabes que para prender una máquina, por ejemplo, prender un ventilador, pones pues el enchufe y aprietas un botón. Y a partir de esos actos funciona el ventilador. Entonces, el movimiento del ventilador se debe a acciones externas. Entonces, ¿por qué las cosas caen? ¿Por qué las cosas se mueven? Porque hay un agente externo que lo mueve. Entonces, el cambio de las cosas se dan por aspectos externos. Y es como una máquina, pero al fin y al cabo, cuando una cosa se mueve como un reloj dando vueltas. Y eso es algo bueno. Por eso que había un filósofo llamado Voltaire, que no era materialista, pero Voltaire sí creía que el mundo es como una máquina. Voltaire es de la promoción de estos filósofos, de Holbach y de la Metría. Y él decía, si el mundo es como una máquina, escúchame, si el mundo es como una máquina, Dios es como un relojero. Si el mundo es como una máquina, entonces Dios es como un relojero. Entonces, ¿en qué sentido Dios es como un relojero? Por ejemplo, si Dios es como un relojero, significa entonces de que, Dios fabrica el mundo, construye el mundo, crea el mundo si quieres, ¿ya? Como un relojero también fabrica un reloj, pero una vez que el relojero fabrica el reloj, pues el reloj camina solo, ¿sí o no? Se mueve solito, ¿no es cierto? Del mismo modo, Dios crea el mundo, Dios hace al mundo, pero una vez que Dios hace el mundo, Dios no interviene en el mundo. Dios se muestra ajeno al mundo, el mundo se mueve solo. Por tanto, todo lo que ocurre en la naturaleza es gracias a la naturaleza misma ya. Todo lo que ocurre también en la sociedad es debido a la sociedad misma. Todo lo que ocurre en el mundo humano, en tu vida, también es obra de ti mismo, ya no es obra de Dios, porque el mundo es como un reloj, camina solo. Es como que Voltaire estuviese vivo y dijera que tú logres ingresar a la universidad, pues es obra tuya. Es obra tuya, no es obra de alguien, no de un Dios, no, es obra tuya, porque el mundo es como una máquina, camina solo. Y esa es una visión bastante optimista, pues. Por eso que Voltaire, si bien es cierto, decía que Dios existe, pero como que Voltaire también tiene unas tendencias muy materialistas, ¿no? A decir, bueno, Dios existe, pero no interviene en nuestra vida, ¿no? Y Voltaire era un pensador que despreciaba bastante al cristianismo, y decía, el cristianismo es una fuente de intolerancia y fanatismo. Si tú crees en Dios, créelo de manera libre. Y por eso que el pensamiento de Voltaire dice, yo tampoco soy ateo, yo soy deísta con D, deísta. ¿Y qué es un deísta? Aquel que afirma que Dios existe, pero no por Biblia, sino porque la razón me dice de que existe Dios. La razón me dice de que existe Dios. ¿Ya? Muy bien, interesante, ¿no? Estos pensadores. Y ni hablar, mira, después, yo hace un ratito te hablé acerca de un tal Hegel. ¿Te acuerdas de ese idealista que decía de que todo lo que existe es momentos del desarrollo de Dios? Y por eso que la filosofía de Hegel es idealismo absoluto. ¿No es cierto? Ya, ¿te acuerdas de ese Hegel? Ya. Hegel es un gran filósofo alemán y él tuvo muchísimos discípulos, muchísimos discípulos. Uno de ellos fue un antropólogo alemán también llamado Ludwig Feuerbach. Y curiosamente, Feuerbach, siendo discípulo de Hegel, se opuso a Hegel, porque Hegel es idealista y Feuerbach es materialista. Feuerbach, lo que le importa es hablar de Dios, dice él. Yo voy a hacer un estudio sobre Dios, una ontología sobre Dios. Voy a decir qué es Dios. Mientras que Hegel sostenía de que todo lo que existe es gracias a Dios, que se va desarrollando y en su desarrollo se hace naturaleza, se hace sociedad y se hace humanidad y cultura, yo considero al revés. Yo sostengo que es al revés. Yo sostengo no que Dios crea al hombre y mucho menos a imagen y semejanza como dice la Biblia, nada que ver, dice Feuerbach. Para mí es al revés, para mí es el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. El hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Así como es el hombre, así es su Dios. Interesante, ¿no? El hombre crea a Dios a imagen y semejanza. Así como es el hombre, así es su Dios. Eso dice este tal Feuerbach, chicos. El hombre crea a Dios a imagen y semejanza. Así como es el hombre, así es Dios. Si el hombre
desea la riqueza, Dios es rico. Si el hombre busca la perfección, Dios es perfecto. Si el hombre busca la felicidad, pero es desdichado, Dios es feliz. De tal manera de que Dios es la proyección del hombre. Dios es todo lo que el hombre quiere ser, pero no puede ser. Es así de que este tal Feuerbach plantea de que Dios es la proyección del hombre. Buena, ¿no? O sea, Feuerbach diría, pues, ¿por qué sostenemos de que Dios es un ser todopoderoso? ¿Sabes por qué? Porque tú quieres tener poder, pero como no lo tienes, tu Dios es todopoderoso. Así piensa Feuerbach. Alucinante. ¿Por qué Dios es bueno, buenísimo en grado sumo? Porque tú buscas la bondad, pero como no lo hayas, tu Dios es buenísimo. O sea, Dios es lo que tú deseas ser, pero no puedes serlo. Dios es tu proyección. Por tanto, decía Feuerbach, por tanto, si queremos conocer a la persona, conoce primero su religión. Mientras más conoces la religión de alguien, conoces cómo es ese alguien. Al final, la religión, dice Feuerbach, se reduce a una antropología. Estudias la religión de un pueblo, tú eres sociólogo, tú eres profesor, tú eres abogado, tú eres antropólogo, y se te da por estudiar un pueblo, una sociedad, una comunidad. Ya, lo primero que debes hacer, diría Feuerbach, es estudiar la religión de ese pueblo. Mientras más conoces su religión, más conoces a esa gente. Alucinante ese tío. Ahora, pero hay un problema, decía Feuerbach. Él decía, ¿no? Mira, pero ¿por qué es así? ¿Por qué el hombre crea a Dios? ¿Qué impulsa al ser humano a crear dioses? Y él mismo se responde, bueno, eso es nuestra naturaleza. Somos así. Así somos, bueno, así somos. Es como que el perro ladra. El hombre presenta una esencia, crear dioses. Por eso es que para mí, recuerda que yo soy Feuerbach ahorita, para mí el hombre es un animal religioso. La diferencia principal entre el hombre y el animal es que el hombre crea dioses. Esa es una verdad plena, completa y total. El hombre es un animal religioso. Y eso nunca va a cambiar, pues no, porque estarías, si quieres cambiar la religión o abolirla, sería como eliminar la naturaleza humana. O sea, es como que prohibir a un hombre crear dioses, es como prohibirle al hombre pensar. Tú pones a un ser humano en una isla desierta, ese señor a las semanas te crea un dios. El dios papaya, el dios mango, el dios pera, el dios muy. O sea, te crea un dios. Es así, así somos. Y no lo digo yo. Si no me crees, fíjate la historia. Desde que apareció la humanidad, desde el capítulo 1 de tu libro de Historia Universal hasta el capítulo 100, todos los capítulos, Dios. Así somos, pues hijo, así somos. Y por tanto, nunca podrá ser abolida la religión. Lo que podemos hacer es cambiar de religión por otra, por una religión que permita amar a la humanidad mejor. Cuando Marx y Engels eran jóvenes, te cuento que estos son alemanes, ellos eran bastantes seguidores de Hegel. ¿Te acuerdas de este señor que decía de que todo lo que existe es momento del desarrollo de Dios? Y justamente ese proceso se llama dialéctica, ese cambio de Dios en naturaleza, sociedad y hombre. Y Marx y Engels, cuando eran chicos, eran seguidores de Hegel. Es más, Marx en particular, de joven, y de seguro Engels también, porque ambos eran judíos, eran creyentes en Dios, en lo personal, cuando eran muchachos de tu edad. Pero Marx y Engels, cuando se hicieron adultos, cuando ya pasaron los 25 años, comenzaron a leer las obras de Ludwig Feuerbach y comenzaron a averiguar el origen del cristianismo. Y gracias a esas investigaciones es porque Marx y Engels dejaron de ser idealistas, dejaron de decir de que Dios se desarrolla a lo largo de la historia en etapas y se hace naturaleza y se hace sociedad, y se volvieron materialistas y recontrateos. Para Marx y Engels el asunto de Dios es una ficción. Entonces Marx y Engels siempre van a valorar, van a respetar el aporte de Ludwig Feuerbach para su formación política e ideológica. Pero hay un punto
que Marx y Engels cuestionan a Feuerbach. Mejor que lo diga Marx y Engels, y sobre todo Marx. Engels es un gran genio, ¿no?, que propuso el problema cardinal, ¿no?, el que estamos hablando justamente ahora. Entonces Marx dice, hay un aspecto, querido Feuerbach, tú estás acá, Feuerbach, por la que tú dices de que el hombre crea a Dios y que el hombre proyecta su ser en Dios. Ese es verdadero, pleno, completo y redondo como la luna llena. Pero hay algo que yo, Carlos Marx y mi amigo Federico Engels discrepamos de ti, con respeto, claro, porque te admiramos mucho. En el hecho de que tú hayas dicho de que el hombre crea dioses porque esa es su naturaleza, porque así es, porque esa es su esencia, porque el hombre es como el perro, así como el perro ladra, el hombre crea dioses. Tú dijiste eso, hijo, tú dijiste eso. En ese punto discrepamos contigo con respeto. No, ¿sabes por qué? Porque decir que el hombre presenta una esencia invariable, que en este caso es crear dioses, significaría de que el ser humano presentara una condición ajena a su contexto histórico. O sea, todos los seres humanos, no importa si es peruano, ancashino, venezolano, ruso, chino, de Estados Unidos, del siglo XX, XXI, XXII, XXIV, XIX, no importa, todos crean dioses. O sea, prácticamente tú presentas al hombre como un ser inmutable. Y nosotros, como tú, que somos seguidores de este tal Hegel, sostenemos de que el mundo está en permanente cambio, como enseñó precisamente Hegel. Por eso es que somos dialécticos. Los dialécticos sostenemos que todo está en permanente cambio. Entonces voy a aclarar contigo. Somos materialistas nosotros. Seguimos a ti. Consideramos de que el hombre crea a Dios, de que Dios es una fantasía, de que todo es materia. Como tú lo dices, Feuerbach. Pero discrepamos en tu tesis que dice que el hombre es inmóvil, que el hombre tiene una esencia fija. Y en ese punto nos empatamos con Hegel, porque somos dialécticos, sostenemos que todo está en permanente cambio. Entonces, el hombre, dice Marx y Engels, es producto de sus relaciones sociales. La naturaleza humana entendida como algo ajeno a su contexto histórico es absurdo. El hombre crea a Dios, ese es Marx, ¿ah? El hombre crea a Dios porque el hombre sufre en la tierra, porque el hombre no es feliz, porque el hombre no encuentra soluciones reales a sus problemas reales, porque la religión pone bajo un manto de santidad a la pobreza. La religión se presenta como la sanción moral, como el sumum bonum de lo que debe ser el sufrimiento, la explotación. Más claro, la religión presenta a la pobreza como algo bueno. Por eso que la religión es el opio del pueblo, porque hace de que las personas crean de que ser pobre es algo que, bueno, así lo quiso Dios y por tanto justo y correcto. Y por eso la gente nunca va a cambiar. Eso dice Marx, ¿ya? Entonces, para hacerlo un poco más directo, la crítica que hace Marx a Feuerbach es importantísima. Marx y Engels sostienen de que el hombre es un ser histórico que puede cambiar y por consiguiente la religión sí puede ser abolida. Pero para ser abolida la religión, dice Marx y Engels, la religión debe ser vista en sus raíces. ¿Y cuál es la raíz básica de la religión? La explotación, la pobreza. El hombre crea a Dios porque el hombre sufre en la tierra, porque el hombre mira a su alrededor un estado de lamentación, porque la vida está fregada, si quieres así ya. Pues estamos fregados. Entonces, el hombre, como no encuentra salida a sus problemas, tú fíjate ahora nomás, ¿no? Tantos problemas que hay, la pandemia, ya eso, pues, maestro, las deudas bancarias. Claro, ¿cuánta gente debe a los bancos? Tú ves que la gente se pierde su casa, maestro, la gente se enferma de cáncer, cosas así espantosas, porque tiene que pagar, porque está pagando al banco, al BCP, al banco financiero, al BBVA. Claro, es nuestra realidad, ¿no? O sea, la gente, estamos fregados, y como estamos fregados, y como a veces pensamos de que no hay solución a nuestra vida, entonces, ¿qué nos queda? Decir, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán dueños del paraíso. Claro, me pega la religión. Entonces, Marx dice, ese discurso de bienaventurados, ¿a quién conviene? ¿Al hombre? ¿Al sufriente? ¿Al doliente? No, ese discurso beneficia al explotador, porque el explotador le dice al pobre, pobre, tú eres pobre y tú eres un bienaventurado. ¿Te das cuenta que es bueno ser pobre? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mateo capítulo 14, versículo 24. Ahí está, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen.
¿Te das cuenta que tú eres un bienaventurado? Yo no, yo soy una persona que nunca entraré al reino de los cielos. Más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que entre yo. Yo soy un humilde empresario de 100.000 personas, nada más, hijito. Solo basta que te mueras y el día en que te mueras, hijo mío, señor pobre, serás feliz en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Y amada, acuérdate, hijito, acuérdate. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Qué le pasó a Caín y Abel? ¿Qué le pasó? Mató a su hermano, ¿te das cuenta? Recuerda, si te pegan en una mejilla, ofrece a la otra. Ama a tus enemigos, ama a tu prójimo. Yo soy tu prójimo, yo soy tu hermano, debes amarme. ¿Te das cuenta o no? Entonces, por eso es que la burguesía, dice Marx, la clase explotadora, le encanta difundir religión por el mundo entero. Porque de una u otra manera justifica la explotación, pues. Y es por eso que la filosofía de Marx es una filosofía dialéctica. O sea, la materia es real, pero la materia no es algo estático que hace que el hombre sea inmóvil. La materia está en permanente movimiento, con cambios en cantidad. La gente crece, decrece, la población aumenta o disminuye, pero también de calidad. Marx y Engels conocieron a Darwin. Y Engels sobre Marx dice, la importancia de Darwin en la biología es la misma de Marx en las ciencias sociales, porque Marx enseña cómo las sociedades han ido evolucionando, han ido cambiando de calidad, así como las jirafas provienen de otras especies, del mismo modo, la sociedad industrial capitalista no es eterna, proviene de otra sociedad distinta, y así como la jirafa actual va a evolucionar a un animal superior, esta sociedad capitalista va a evolucionar a una sociedad superior, que será la sociedad comunista, sociedad sin explotación. Y eso se llama materialismo dialéctico. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, para el marxismo, los cambios que se dan son cambios en cantidad, seguramente. Pero también son cambios en calidad. O sea, este mundo, diría Marx y Engels, que ya conocen bastante de ciencias naturales de su época, del siglo XIX, recuerda que Holbach es del 18, Marx y Engels son del 19, entonces ya conocen geología, conocen de evolución de las especies. Entonces Marx y Engels estuviesen vivos y vieran las playas de Lima y ese mar verdoso de Grau, esas islas guaneras, ¿no?, con avecitas ahí, dirían pues que ese mar nunca fue así desde la eternidad como lo pensaba Holbach, sino de que ese mar pues cambió, antes era diferente, hubo un proceso evolutivo, hizo que el mar se vuelva verdoso. Igual, esas islas no siempre eternamente han tenido esa forma, esas islas provinieron de una evolución de la Tierra, así sucesivamente. Entonces, este mundo es un mundo de cambios cuantitativos, de cantidad, pero también de calidad. Y esos cambios se debe a una suprema ley, la ley de la contradicción. En todas partes hay contradicciones, dicen los dialécticos, y ni hablar los marxistas. Desde un átomo, que hay partes positivas y partes negativas, o no hay eso. Hasta en usted, que hay ganas de estudiar y flojera, o no. Hasta en las matemáticas, que hay sumas y restas, multiplicación y división. Y en la sociedad, ¿qué hay? Lucha de clases. Entonces la contradicción está presente en todo lo que existe. Y gracias a la contradicción es porque todo está en permanente movimiento. Entonces las sociedades cambian de forma cualitativa gracias a la lucha de clases que hay en la sociedad, a esa contradicción. De tal manera de que el dialéctico sostiene de que la ley de la contradicción es la ley principal de todo el universo existente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hemos visto, chicos, acerca de los interesantes materialistas, cómo ellos perciben, cómo ellos conciben a la realidad y sostienen de que todo lo que existe es material. Vamos por este lado, chicos, vamos por este lado y veamos nuestra pizarra para que tú también tomes en cuenta este resumen. Entonces resulta que para el materialismo el ser determina el pensar, la materia determina el espíritu. El mundo existió desde toda la eternidad, no tiene origen, no tiene final. La materia es lo primario e independiente a todo. Pudimos no haber nacido y la materia tendría que haber seguido existiendo. La materia genera el espíritu.
La materia, mundo material, es infinita, eterna y posee al espacio y al tiempo. Para el materialismo no existen almas inmortales, no hay almas inmortales. Y prevalecen aspectos materiales en sus análisis, biológicos, aspectos económicos, aspectos sociales. La pobreza es el factor más importante que hay que solucionar para hacer que nuestro Perú, por ejemplo, sea mejor. De ahí que el materialismo, como lo hemos visto, ¿no?, en el caso de Marx, en el caso de Feuerbach, en el caso de Holbach, tiene mucha vinculación con la ciencia, en hablar de Demócrito, ¿no?, que es uno de los precursores del atomismo científico. Está más estrechamente vinculado con la ciencia. Los materialistas siempre se alimentan de ciencia, por eso muchos materialistas dicen que en la medida que la ciencia va avanzando, el materialismo va ganando terreno al idealismo, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos acá al señor Demócrito, que decía de que las cosas realmente son átomos moviéndose en el vacío. Tenemos acá miren por acá, al señor Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham sostuvo que en la realidad realmente solo existen entidades materiales individuales. Yo creo en Dios, pero Dios está más allá, ¿no?, aparte, no se mete en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, como que Ockham, pese a que es un sacerdote, ya intenta deslindar con la época feudal en la cual él se encontraba. Y también tenemos a el barón de Holbach, que era un ateo acérrimo, que decía que toda la realidad es material y presenta movimiento mecánico, fijo, invariable y en cantidad. Y como el mundo es como una máquina, entonces Holbach es representante, junto con otros como Julien de la Métrie, por ejemplo, del materialismo mecanicista, aquella que concibe el mundo como una gigantesca máquina fija, invariable, con movimiento solamente de cantidad y debido básicamente a factores externos. También tenemos al gran filósofo Ludwig Feuerbach, alemán, que sostuvo que solo hay materia, que Dios es creación del hombre a su imagen y semejanza, que el hombre cuando crea a Dios proyecta su ser en él. Dios es el anhelo de los hombres, Dios acumula todo lo que el hombre quiere ser, pero no puede ser. El gran error de Feuerbach, según Marx y Engels, es que Feuerbach consideró de que el hombre es un animal religioso y que el hombre presenta una esencia invariable, crear dioses. Marx y Engels son materialistas dialécticos. Marx y Engels sostienen de que solo hay materia que presenta movimiento dialéctico, con cambios en cantidad y calidad, siendo la contradicción la ley principal. Lo que significa entonces de que el hombre no es algo invariable, ¿no?, como pensaba Feuerbach. Feuerbach todavía tenía mucho de mecanicista, ¿no? Marx y Engels, como seguidores de Hegel, sostienen de que el hombre está en permanente cambio y por tanto el hombre tiene que transformarse también, al igual que los animales, al igual que las plantas, al igual que las montañas, y todo está en permanente evolución. Entonces las ideas humanas también están en evolución y por tanto no hay una esencia inmutable como lo pensaba Feuerbach. De tal manera que Marx y Engels sostiene de que es la contradicción que hay en la sociedad, la pobreza, la explotación, y que un pequeño grupo de ricos que pues se aprovechan de los pobres es la que hace la religión, la que produce la religión, porque los ricos presentan a la religión como algo bueno, como algo que va a permitir la salvación del hombre, porque ese discurso evidentemente les conviene, ¿no? Al decir que el pobre se va a salvar en el reino de los cielos, el burgués, el explotador, se aprovecha de esa situación y va a seguir manteniendo bajo un halo de santidad esa situación de pobreza y de explotación. ¿Ya? Esa es la tesis del materialismo dialéctico de Marx y Engels. Pero también hay otros materialistas. Hemos mencionado a Tales de Mileto, el primer filósofo griego, a Epicuro de Samos, ni hablar aquel seguidor de Demócrito que decía que no hay que temer a la muerte, y ni hablar el señor Julien de la Métrie. Entonces, muchachos, hemos visto acá todo este tema acerca de la ontología y en particular el problema cardinal materialismo versus idealismo.